Buenas tardes, Eric. Don Estuardo, buena tarde, gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Gracias. Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí empezando ya la tercera fase, listo para, ¿Cómo? listo para apretar el látigo. Ya estamos con un pie afuera. Ya, casi va usted. Mire, ustedes ya les avisaron que tienen que hacer seminario, Eh, no, seminario no, solo lo de la tesis y pero tienen que lo, hacer prácticas. Perdón, seminario no tiene razón, son prácticas, prácticas. ¿sí? No nos habían dicho que había que hacer prácticas, No pero les han dicho. no, con lo del tema de la tesis, yo como no estoy metido en eso, No. ¿Y eso por qué? porque realmente estuve pidiendo información a la universidad y todo, y me dijeron que todavía no la tenían y al final mandaron la información, después de que yo la pedí, mandaron la información como al tercer día, diciendo que ya se empezaban clases el día martes. Póngase el sábado, mandaron la información. Sábado pregunté yo y el martes mandaron la información de parte de la U. Y realmente me metí a comprar unas cosas y la traigo un poquito fuerte ahorita. Tanto así, o Sí, sea que sobre la marcha. sí, la verdad sí, pero espero que el otro año ya pueda meterme en enero
hasta el propedéutico alcanzarlos. Ah, tienen que hacer un propedéutico y solo usted no lo está recibiendo. Cristian, creo yo. Ah, Lali, buenas tardes. hola Loren, buena tarde. Y de ahí llamé para preguntar si todavía me podía meter porque sí había conseguido cómo pagarlo y nunca me contestaron como la semana siguiente. Mm, bueno, pues yo estoy deduciendo que tienen que hacer prácticas derivado de algunos correos, unos mensajes que estuvieron enviando al chat durante la semana y el día de hoy. Al chat de docentes y me llamaron la atención algunos comentarios que se los voy a compartir, no en ánimo de chisme, sino en ánimo de que ustedes vayan tomando sus medidas, ¿verdad? Pero ya cuando estén todos en la Sí, clase. Perla ya está en prácticas. ¿Quién? Perla. ¿Así? Sí, porque ya la persona, ella, la empresa donde pidió poder aplicar para hacer las mejoras de sus, ¿cómo se llama? De sus manuales, le dijeron que empezara ya. Entonces, ya está en eso. Ah, qué bueno. Pero es complicado, Ali, porque usted tiene que tomar una decisión bien, bien importante porque tiene que dejar sus ingresos de lado para dedicarse a hacer eso porque a uno no le pagan cuando están las prácticas. No, no. Entonces, no tampoco va a tener un ingreso, pero son 200 horas, creo yo, para la práctica. Entonces, tiene que dedicar ese tiempo ahí y dejar por un lado, bueno, Perla su negocio, pero para uno es bien, bien difícil decir, bueno, voy a dejar mi trabajo por un tiempo en lo que termino de estudiar y ya después consigo un trabajo. Es difícil, difícil. Es correcto, porque mucho de lo que se estaba hablando es eso. Yo creo que Sí, les compartí algunos comentarios de lo que había estado sucediendo con los muchachos de periodismo. Y, no. y- Pero sí, Valik, porque, por ejemplo, yo estaba haciendo un análisis de que en base al tema que se seleccionó, pues en esa línea tiene que buscar uno la empresa donde va a ir a hacer la práctica. Ujú. En esa línea tiene que ir uno. Y si no es la línea de negocio en la que uno trabaja, es, es difícil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo vengo y quiero decir, mira, es que yo quiero mejorar en mi área de trabajo, o en mi lugar donde yo laboro, el trabajo en equipo. Entonces Ujú. ahí sí puedo porque es como más general, pero si yo me quiero enfocar en algo más específico, como por ejemplo algo de, bueno, tal vez yo no, ¿va? Porque no soy de auditoría, pero que fuera algo de los impuestos y tal Ujú. vez mi área no me lo va a permitir, entonces hay que tomar decisiones bien difíciles. Y entonces, no, ahorita yo pienso que todo, yo no sé si es tardo, pero yo le decía a él de que en ese momento uno está entre la espada y la pared y uno dice, ya mejor no quiero continuar, y de ahí se pelea con uno mismo y dice, no, sí tengo que continuar porque ya es poquito, sino cuándo, ¿va? Claro. Pero, pero es difícil. Sí, mire, vamos a ver, estoy buscando los dos chats. Son algo extensos. Y en base a su experiencia, por ejemplo, dicen de que hay universidades que le dicen a usted, mire, yo le voy a conseguir las prácticas y aquí a este lugar usted va a ir. Y así como acá, nosotros tenemos que conseguir la empresa en donde nosotros tengamos que ir a hacer esa práctica. Fíjese que es un arma de dos filos. Yo entiendo que hay prácticas y le voy a leer un parrafito de 4 renglones que dice, a pesar de que las prácticas son 75% virtuales con nosotros. Ustedes ya preguntaron si las prácticas de ustedes son virtuales. No, es que al final Son. tampoco tenemos información, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, ahorita que entré el propedéutico o cuando iniciamos, yo le decía a Lick, mire, yo tengo muchas dudas y hay cosas que yo no comprendo. Porque al final a nosotros no nos han dado información y como nos unieron con un grupo,
de auditoría, ellos tienen fechas, tienen temas, tienen cosas y yo me pongo a pensar, ¿por qué ellos tienen información que nosotros no tenemos? Y cuando nosotros consultamos a la universidad, lo primero que nos dicen es, vamos a preguntar y nos quedamos esperando De 2 veras. meses y jamás nos responden. Porque yo me recuerdo que nosotros casi que desde el segundo año, tercero, hemos estado preguntando y preguntando y nos dicen cuando llegue el momento, y nunca nos dan respuesta. Y ahorita, miren, porque había que hacer un cronograma y la chica que hizo el cronograma, ella puso hasta qué día se iba a hacer, hasta la fecha en que se iban a hacer el examen privado y muchas cosas. Y yo dije, ¿y será tan rápido? Porque yo escuchaba, por ejemplo, con una compañera que está en la Mariano, que ella toda su tesis se llevó un año en hacerla. Les dieron un año para hacer la tesis. Y ella aquí estaba diciendo que en marzo se iba a graduar. Entonces, uno no sabe, entonces como se divide en varias etapas. Yo he estado preguntando que en cómo vamos a pagar esas etapas, porque cada etapa tiene un costo. Entonces, Ah, ¿y en qué fecha se van a dar esas etapas? Pero tampoco nos dan respuesta. ¿y quién se supone que es la persona con la que están hablando ustedes en la universidad? Con Isabel, porque no sabemos Ah, con quién, porque no sabemos con quién. Y uno pregunta porque, por ejemplo, yo le decía, ¿y yo le Isabel no les ha dado tampoco información? es que no nos han pasado la información en la universidad. Eso es lo que nos dicen, es que no nos ha pasado, porque incluso con el propedéutico, le digo, el jueves, nos dijeron, miren, tienen que conectarse porque iban a dar la información a nivel regional, el rector y todos los coordinadores de lo que era el propedéutico. Y eso fue como jueves. Y ahí nos dijeron que ya martes empezaban el curso y no lo habíamos ni pagado. Y Sí, entonces, eso es lo que como que, eso me estaba comentando Estuardo justamente antes de que usted entrara. A sí, ver, pero póngale que en 5 días, ¿de dónde me habiliten consigo? sus cámaras, así miro si tienen cara enojados y así voy tanteando yo también qué es lo que les digo. Es Pero yo le digo, o sea, Hola, en espérame. cara cinco de días decepción la que tenemos. En Mande. cinco días usted no va a conseguir, o sea, si usted no tiene la posibilidad, no tiene quien le preste esos 800 quetzales, ¿cómo los va a conseguir en 5 días? O por lo menos habernos dicho, miren, por favor prepárense porque el siguiente mes tenemos el curso, entonces hasta tal fecha tienen para pagarlo para que se puedan inscribir, pero no fue así. Nos dieron 5 días y supuestamente eran 2 veces por semana, 2 horas en la noche y uno en el trabajo y recibiendo el curso. Y después nos dijeron que no, porque pues se hablaron y se propuso que mejor solo fuera una vez a la semana, entonces se está haciendo una vez a la semana, entonces lo extendieron como que un poco más, porque supuestamente estaba para terminar ahorita en octubre y va a terminar el 2 de noviembre. Pero es bien, Y es, y el catedrático que les está dando el propedéutico, ¿qué es? ¿Quién es? es la licencia, yo solo sé que es la licenciada Alejandra, la verdad el apellido no lo sé, Ah, pero ella es sí. muy buena, sí conoce del tema, nos lo sabe explicar, se toma el tiempo, pero también considero de que es muy poco tiempo, porque, por ejemplo, ella nos tiene que revisar a todos y tal vez nos deja de dar, por decir alguna teoría, para que nosotros podamos agregar a la investigación, pero como, o sea, para ella también está siendo complicado, ¿verdad? Venir y revisarnos en clase y todavía darnos y la información o darnos el contenido. Pero sí o sea, está complicado. Y además no nos han dicho, así como dice usted, y como al final, si nosotros, por ejemplo, como yo le decía, nosotros elegimos la empresa o buscamos la oportunidad en alguna empresa para poder hacer la práctica, pues nosotros estamos sujetos a ellos, a que ellos nos digan, mire, tiene que venir presencial, o que ellos nos digan, mire, sí se la puedo dar virtual. Pero tampoco puede dejar uno de lado su trabajo para venir y estar como que en dos lugares, porque es difícil. Por eso, Fíjense que, bueno, ya están, Marlon no sé si va a entrar, pero yo creo que Marlon no va a entrar porque no estuvo en las otras clases. bueno, mire, pues les voy a leer la parte puntual de algunos, tal vez no va a tener mucho sentido y si no, pues yo trato de ampliarlo. Como le repito,
durante la semana y particularmente ayer y hoy han habido correos que se han cruzado, correos no, mensajes en el chat de docentes de este semestre. Uno de los catedráticos dice, fíjense, dicen pues, su comentario es, por favor no discriminar a ningún estudiante, pero él se está refiriendo a los alumnos que tienen que examinarse en extraordinario de esta segunda fase, que se supone que estarían examinándose el día de hoy. Entonces dice, otro viene y le dice, alguien le responde por si alguien tiene el número de cuenta para el examen extraordinario, pero ese es un link que a los alumnos les envía la universidad, según yo recuerdo, para poder hacer el examen extraordinario. Pero viene otro y le dice, no es discriminación, LIC, simplemente es el proceso de práctica profesional, es distinto a los alumnos. Y bueno, aquí voy a decir lo que ponen, no se responsabilizan por cumplir toda la metodología, horarios, actividades. Miren, algo de lo que decía Lorena es, sí, tienen que considerar que yo no sé si exactamente, que Perla creo que es la única practicante o platicante de la sección, pero yo no sé, usted tiene el beneficio, entre comillas, de que puede dejar su negocio. Se lo va a dejar a alguien de confianza porque definitivamente no puede cerrar un mes el negocio. 200 horas son más o menos un mes y días pueden ser. Pero no sé en qué condiciones tendría que ser esto. Esto me recuerda a las prácticas de diversificado. Cuando uno tenía que buscar la empresa para que el establecimiento donde uno estudiaba mandaba la carta, me imagino que acá la universidad va a enviar la carta al lugar donde ustedes deciden hacer la práctica, y Perla me va a corregir si estoy equivocado, y las condiciones que van a utilizar. ¿Va a ser en un mes? ¿Van a ser 2 meses? No sé cuáles son los requisitos que pone la universidad y cuáles serían las condiciones que también pone el establecimiento a donde uno va a ir a hacer las prácticas. Luego, si van a ser presenciales o virtuales. Entiendo que la universidad permite que sean 75% virtuales. Estoy sobreentendiendo y estoy analizando lo que, como les digo, leí. Pero aquí el tema es que, y lo digo abiertamente, en cierto sentido están achacando esta situación a los alumnos, pero esto es derivado de que ustedes recuerdan que 1 o 2 clases antes de terminar la segunda fase yo les hice un comentario de unos estudiantes de periodismo, de la carrera de periodismo. ¿No se recuerdan que se los comenté? Ok, les voy a leer, vamos a ver si aquí exactamente está. Porque le dieron un upgrade a esa información. Y a mí me dejó así un poquito preocupado en el sentido de que me parece que hay que conseguir y obtener y compartir más información entre docentes, administración y alumnos. Porque dice, fíjense pues, los estudiantes deben responsabilizarse por cumplir con toda la metodología, horarios, actividades, calendarización de asignación de tareas, etcétera, que se da en cada institución en donde el alumno es aceptado en su práctica profesional. Y al verse estresado, habla de los alumnos, simplemente se dan de baja, sin previo aviso a la institución, y con ello se da una mala imagen de la universidad ante otras instituciones, públicas o privadas. En ejemplo, en periodismo están inscritos 13 alumnos y actualmente solo 7 van a culminar el proceso de práctica. Todos habían empezado a hacer sus prácticas y de los 13, 7 van a terminar.
entre comillas, ¿verdad? Lo digo entre comillas porque no sé ni siquiera si van a ganar o no van a ganar, o sea, eso son 10 quetzalitos aparte. Pero quiere decir que es prácticamente un 50% de deserción de los estudiantes. Yo creo acá que dice, tuvieron que recalendarizar las actividades y, eh, y hacer grupos de trabajo con otras universidades. Y hablan específicamente de la San Carlos. En ese sentido, yo no estoy inclinándome a ningún bando en particular, pero la San Carlos tiene muchísimos años de experiencia sobre cualquier otra universidad del país privada. Hablo de las privadas, en el sentido de que ellos han sacado cualquier cantidad de estudiantes por EPS o por privado. ¿Sí? Los privados han cambiado o se modifican dependiendo de la carrera de la que estemos hablando. Por ejemplo, sé que los privados, yo conozco de los privados de auditoría propiamente, pero de los privados de administración de empresas, algunas veces sé que han examinado privados sobre tesis. Y me parece que auditoría ya adoptó esa variable también, esa opción. Pero anteriormente los privados se realizaban, privados generales, se hacía la tesis y se hacía un público de tesis, pero ese era más un formalismo que otra cosa. La idea era que el estudiante desarrollara una investigación de tesis. Y aquí viene mi comentario, por lo cual yo hablé con ustedes, ¿se recuerdan? La clase anterior al día del examen de la semana pasada, o sea, hace 2 semanas. Las investigaciones tienen que hacerse completas. ¿Ustedes han tenido en sus manos alguna tesis? ¿Quién de ustedes ha tenido? Cristian, por favor, habilite su cámara. Pues ahorita la ¿Quién? licenciada nos proporcionó una tesis para que nosotros pudiéramos ver cómo es, porque ahorita ella nos está dando como el esqueleto, como que ciertas partes que se van a ir a rellenar con los siguientes procesos. Por ejemplo, con el asesor de tesis, se van a complementar otros. ¿La tiene allí? La tienen en PDF. Le Sí, comparto y usted la comparte. va. Ya está. Ahorita voy. O sea, tal vez aquí el tema, como lo visualizo, es realmente hablar con la coordinación, en este caso con el licenciado Yuman, hablar y decirle, mire, pero hablarlo muy directamente, preguntas concretas para que les den respuestas concretas y esas preguntas formalizarlas a través de una carta o de un correo que esté avalado por cada uno de ustedes para que los retroalimenten. Gracias. ¿Puede ver? Sí, ya lo puedo ver. Ok. Vayamos hasta la bibliografía. Espérame. Pero este es técnico gerente, fíjese. Ni siquiera estamos hablando de una licenciatura. O sea, estamos hablando de un grado intermedio. Pero bueno, la metodología debe ser lo mismo. Referencias bibliográficas. Aquí en este penúltimo punto, mire. Ya se pasó porque creo que era antes de anexos. Ahí está, mire. Ok. Esto es parte de lo que, yo no sé si ustedes ven mi cursor. No lo ven. Ok. Si ustedes ven el primer renglón, si me lo amplía un poquito en cuanto a la letra, porque no me dan mis ojitos tapatíos. Ok, ahí estamos. Si ustedes ven aquí, Algebasa, ese es el nombre del libro, la forma, recuérdense que ustedes todo esto lo recibieron en técnicas de estudio e investigación documental. Entonces, todas estas referencias están contenidas dentro del texto. Algunas, como lo pueden ver, están directamente en YouTube o en Google, a través, por ejemplo, www.algebasa, HTTPS también, o sea, todos, básicamente, miren,
Casi toda la información es en electrónico. No es que esté mal, es que para poderlo poner aquí, ustedes tienen que leer previamente la opción o el enfoque que ustedes le están dando. Puede ser que el enfoque ustedes lo deban modificar eventualmente en alguna parte, pero lo que quería mostrarles es esa parte, esto. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de investigación. Si regresamos a cualquiera de las primeras hojas de la investigación propiamente, o vaya buscando usted ahí si encuentra alguna llamada o algún pie de página. Introducción, antecedentes. Aquí hay algo, mire, ahí, ese. Por ejemplo, acá está mencionando de algo y hace referencia. Entonces dice, según Santos en su revista digital, y hace referencia al concepto que este autor está poniendo. Y analiza este artículo o este párrafo o ese concepto. ¿Por qué razón? Porque si no se convierte, lo digo así abiertamente, se convierte en una piratería, pues. Si yo Plagio. vengo y copio esto y lo pego, pero no le doy el crédito al autor, hay docentes, y lo digo porque conozco docentes que lo han hecho, le dicen, mire, este no es un texto suyo, este no es un documento o un concepto o una clasificación que usted desarrolló, que usted pensó y que usted es el que está exponiéndola. No, sino que se refiere a algo de un autor, o sea, una tercera persona que yo voy a analizar. ¿Ya? Ok. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque implica que hay que leer. Desarrollar una tesis en... ¿Cuánto tiempo le puso la persona que usted estaba hablando, Lorena? En marzo. Marzo. Pero eso partiendo de qué fecha que iba a empezar a hacer la tesis. Pues ella puso, por ejemplo, iniciando desde el propedéutico que estamos ahorita, luego empezó, yo creo que aquí tengo... Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses. Ese es un tiempo prudencial. No debe extenderse demasiado. Y si lo extienden mucho, el inconveniente es que se alarga ya mucho. O sea, se vuelve tedioso, ya es desgastante y entonces empieza a volverse un círculo vicioso. ¿Ya? Se llega a tupir uno la mente pensando, aquí en lugar de ponerle para, le pongo a, aquí en lugar de por qué le pongo por quién. O sea, y entonces empieza uno ¿cómo sé cuál es la palabra? A distorsionar la idea original que uno tenía y que, porque uno cuando expone un punto de tesis, tiene que eh, preparar una hipótesis de por qué está exponiendo ese tema. Porque esté a favor o porque esté en contra, no importa, pero esa es la idea principal. Si me deja de compartir ahí, gracias, Laura. Entonces, tal vez el punto acá es, creo que deben hablar con las autoridades para que los apoyen en cuanto a, a más asesoría, a más tiempo para que puedan hacer sus prácticas. Yo lo digo porque, por ejemplo, en mi tiempo, y no voy a empezar a hacer, por favor, en mi tiempo, nosotros podíamos presentar 3 puntos para desarrollar nuestra tesis cada semana. Y conozco compañeros de estudio que pasaron 6 meses yendo semana a semana presentando 3 diferentes temas cada semana. Y temas desarrollados, o sea, yo vengo y digo, bueno, yo quiero hablar de los anteojos del gallo.
O sea, tengo que conocer un poquito de, bueno, qué tipo de anteojos va a utilizar el gallo, si los va a usar permanentes, si son para cerca, si son para lejos, si va a usar de carbonato, si va a utilizar de piedra, si va de piedra de vidrio, si le va a poner pitillas, si va a hacer gafas normales, si van a hacer solo no me recuerdo cómo le llaman, solo las que son los lentes y se las ponen así sobre la nariz, si van a ser progresivos, o sea, todo eso tiene que estar dentro de cada uno de los temas. Y tal vez compartiendo un poquito de la experiencia, en mi caso yo tuve la bendición de que la segunda semana que yo llegué, me llevé mis siguientes 3 temas con incisos, subincisos, o sea, pero para eso uno se tiene que meter. Y en los primeros temas me dijeron, los 3 ya están muy explorados. El cuarto tema que presenté en la segunda semana, el primer tema que presenté, me dijeron, no hay nada. Y de este otro no hay mucho. Pero ¿sabe qué? En el tercer tema, o sea, en el sexto tema que yo presenté, había un subinciso. Y me dice el que asignaba la tesis, me dice, miren, desarrolle este tema. Pero licenciado, de eso no hay material. No, pero encuéntrelo. O sea, hablo de mi caso, fue muy aleatorio si lo queremos ver así. Pero el punto es que es uno el que define en el plan de trabajo cuánto tiempo va a dedicar, cuántas horas de trabajo diarias, qué metodología va a utilizar. En aquel tiempo no había mucha información bibliográfica a través de Internet. Básicamente era que tenía que irse a meter uno a la biblioteca. Me dan un momentito, por favor, discúlpenme. Eh, por favor, les pido que me disculpen. Necesito salir 5 minutitos. Estoy en mi casa. Denme 5 minutitos. Mientras tanto, leamos el contenido de la tercera unidad, que vamos a empezar a hablar de esto en breve, ¿sí? Gracias. Escuchan un saboreo, estoy almorzando. Dichosa vos que estás comiendo, ¿no? Por favor, sigamos con el tema anterior. Léelo, por favor. Lee el tema. Yo opino mucho de que... Porque mira, ahí la señorita no tiene ni tenedor, arroz por arroz está comiendo. Y Cristian, ¿por qué está tan callado, güey? Porque ahora ya tiene novia, no le hables. Ah, juepuchica, Jesús. Ya tiene novia, no le hables. Ya se lo prohibieron. Santo Cristo. Ya esta la tiene ahí del otro lado del teléfono, así como una paleta. Dios te bendiga, papadito. Ahí la tiene enfrente ahorita con una paleta en la mano. Y les habló de su pego. El sartén caliente. Vos sos la elegida para leer lo que dijo Eric. ¿En dónde dice que está? Yo no he visto nada en Edusa. Bien, lo que él subió el documento de todo lo que iba a dar durante el semestre. No hay material de apoyo. Bien, el contenido, el que nos subió desde la primera fase, el contenido del... El contenido. ¿Qué contenido? El contenido del contenido del contenido. Gratis, voy a buscarlo porque, Dios. Mi compu está más lenta que mi tortuga. Mi tortuga todavía sale corriendo. Ay, Dios, si todavía te quiero pasar ese documento, va a hacer que explote esa computadora, ¿no? Va a morir lentamente. Fíjate que a Estuardo le pasé un documento como a las 11:15. ¿Y a qué horas te llegó Estuardo? Como a las 11:50. Santo Cristo. Los 10 me llegan. Primero se fue para el obelisco, después agarró para el trébol, después se fue para la zona 7. Pues chica, ya quisiera Perla andar aquí en zona 7. Residencial es el Amparo.
No me acuerdo que andaba perdido allá por donde vive Perla, Por Villahermosa. Villahermosa, cabal, ahí andaba en un centro comercial, No te Andabas- escuché. Andabas en Pacífico, andabas en Álamos. en Pacífico. Puchica, unos cuantos metros más y hubiera llegado a la casa. Fíjate que pensé en llamarte para pasar saludando, pero como uno nunca sabe, ¿no? ¿Cuándo fue? Hace como un mes atrás más o menos. Ah, Igual que tu documento. exacto, ya viste, pues ya se le pegó. No, es que sabes cómo es la cuestión, ¿no? Iba a salir ahí el mero mero y me iba a cachumbiar. ¿Qué te iba a decir yo? Vos, ¿verdad? ¿Verdad que no hablaron de hacer prácticas en el propedéutico? Vos te metiste porque así te lo requirió la empresa, ¿verdad? Para poder tener tu plan de investigación. Es que mira, pues normalmente cuando uno va a hacer el plan de tesis, es un proyecto que se hace dentro de una empresa. ¿Me entendés? O sea, ahorita tu plan en realidad lo estás haciendo, como dijo el licenciado ahorita, ya sea que lo saques por exámenes privados o por, ¿cómo fue la palabra que dijo? PPC o algo así, prácticas supervisadas. EPS, mija. Ajá, va, pero el detalle está de que si querés que te, Partido Patriota, dice que. o sea, si querés que te validen la tesis en sí, sí tiene que estar establecido en una empresa, no puedes fumarte las cosas, ¿no? Sí, pero por decirte, es que no sé si me logras entender mi punto. ¿En qué punto del proceso es donde vos decís, desde aquí tengo que empezar mi práctica o la puedo hacer en este proceso? Por ejemplo. Sí, la podés hacer en este proceso como un plan de investigación, lo podés hacer ahorita, perdón, o cuando ya empeces a redactar el núcleo de tu tesis. Cuando ya estés con el asesor de tesis. Exacto. Es que uno no Yo ahorita, mira, yo me metí ahorita porque en realidad tenía el tiempo, ¿me entendés? Entonces empecé el plan trabajo en negocio. Ya el resto que yo voy a redactar, pues gracias a Dios la persona que está ahí adentro me está dando toda la información, ¿va? Entonces yo estoy agarrando ahorita todo para que cuando ya me toque redactar mi tesis, ya sea un poco más fácil y si necesito alguno u otro documento, pues solo lo solicito. ¿Ya encontraste el documento, mija? Bien, No se te presione, va, porque ahorita lo estoy va a abriendo. decir que nos estamos esperando un churro. Ay, Dios mío. Mi Oh, primera fuck. semana y ayer me chocan el carro. ¿Ah? Mi primera semana y ayer me chocaron el carro. Santo pues de Dios. Dos pilas para manejar, ¿no? No, tú si vieras que yo iba saliendo del portón de la empresa y sale el bus también que lleva a la gente y se cerró mucho, Tómala. dar una vuelta y mira que yo todavía antes de que me pegara le empecé a pitar y le empecé a gritar, pero El como el youtuber. chavo estaba viendo para otro lado, ya cuando sintió el guamazo, volteó a ver, pero ya me había dado. Ya te dio tu besito. Uy, chicas, a ver qué están haciendo ustedes ahí. Bueno, ok. Bueno, mi consejo, me lo pidieron y ese es mi consejo. Hablen con las autoridades, pónganse de acuerdo con ustedes, por lo menos los que, excepto Perla, que ya está haciendo sus prácticas, pero sí tienen que considerar el tiempo y que la universidad los oriente muy bien en relación a eso. Loren mencionaba algo al principio de la clase y decía, realmente no pueden dejar el trabajo, pues, o sea, es poco probable. Entonces, ver si lo pueden hacer de alguna manera para que esto puedan ustedes completar. Mi opinión, pero sí, la universidad tiene la responsabilidad de compartirles todo. ¿Qué horarios pueden hacer? Si van a ser virtuales, si van a ser presenciales, porque ya hay empresas que están laborando 100% presencial. Entonces, porque son practicantes, los van a dejar que sean virtuales. Lo veo difícil. Si la empresa va 1 o 2 días de la semana, 3 días, 4 días, no sé. Entonces, seguramente ustedes uno tiene que adoptar esos mismos horarios y las mismas condiciones que un trabajador.
Eventualmente ha pasado que los practicantes se pueden quedar trabajando en las empresas donde hacen sus prácticas, pero también tienen que hacer un muy buen papel para poderlo considerar de esa manera. Ese es mi comentario al respecto para que, pues, de alguna manera también ustedes vayan involucrándose en esta parte. ¿Por qué razón? Porque no sé si el primer semestre del próximo año van a hacer las prácticas. Porque si no las hacen, yo digo, porque en mi época no pasaba eso. Entonces, si alguien hacía prácticas, habían dos grupos, pero se hacían al final del primer semestre y al final del segundo semestre. Y en algunos casos, dependiendo de la carrera, era de año en año. No era, bueno, terminé el segundo semestre el 22 y no pude, pero lo voy a hacer el primer semestre el 23. No sé si la universidad tiene esa opción. Por eso repito, háblenlo, pidan una reunión virtual con el coordinador, con el licenciado Human, y ustedes creo que tienen el teléfono de él, hagan, pero resuélvanlo lo antes posible. ¿Por qué razón? Porque si no, y se van a ir quedando. Y miren, eso del semestre sabático, del año sabático, no lo hagan. Terminen y empiecen de una vez con lo que sigue. Si es la tesis, si es práctica, prácticas, porque si no, se va quedando, se va quedando, se va quedando. Y mientras tanto no se gradúa. Así de simple. Como paréntesis de 40 minutos. Ok, vamos a terminar esta sección de video y nos vamos a volver a conectar, por favor. Y entonces ya empezamos con lo que es el curso. ¿De acuerdo? Gracias.